Vamos a calcular las sombras de un toro. Sabemos que es esa figura del donuts. Y bueno, se hace con esferas auxiliares. Cuando una superficie es hasta cierto punto compleja, utilizamos otras figuras para construir sus sombras. Por ejemplo, tenemos en un toro, que es una especie de donuts. Sería esto. Lo he alargado un poco más. Podríamos considerar, en vez de un plano con forma de circunferencia que gira en el mismo plano que el eje de revolución, produciendo esa figura, en vez de tener esa consideración, vamos a considerarlo como un conjunto de esferas, o bien una esfera auxiliar que gira en torno al eje. Entonces siempre el contorno de la esfera va a producir la forma del toro. Bueno, eso nos va a servir para calcular la sombra de la superficie. Vamos a ver la sombra propia de la figura. Entonces dibujamos el toro, dibujamos la circunferencia, dibujamos la otra circunferencia del alzado y las líneas que unen ambas circunferencias. Esa sería una proyección en alzado, y luego tenemos la proyección en planta. El contorno del toro es este. Entonces hacemos una circunferencia, bueno, nos imaginamos un donuts. Entonces el contorno del interior sería este, siempre equidistante, circunferencia equidistante con la del contorno anterior. Bueno, tenemos ya la figura, podríamos hacer los ejes, etcétera. Bueno, vamos a calcular entonces, estamos en sistema diédrico, vamos a calcular sus sombras en el sistema diédrico. Si tenemos que el rayo, por ejemplo, viene así en esta dirección, y si lo ponemos así, tendríamos que abatir el rayo, cosa que ya hemos hecho otras veces, y hacer una nueva vista. Pero para eludir este paso, que es un cambio de plano y aquí no tiene objeto, sino complicar más la figura, voy a hacer entonces que el rayo venga por aquí. El cálculo sería el mismo, con la diferencia de que si viene así, pues hacemos un cambio de plano y proyectamos y transformamos lo que vamos a tener ahora, lo que teníamos en lo que vamos a tener ahora, y es simplemente poner el rayo en esta dirección. Bueno, pues si tenemos el rayo en la dirección de este eje, ya no hay que hacer cambio de plano, por lo tanto es más rápido el ejercicio, ya que de por sí tiene algo de tela. Bueno, vamos a abrir un poco la persiana ahora. Bueno, entonces lo que hay que pensar es que existe una esfera auxiliar en la que se pueden hacer cilindros, en las que la esfera generatriz tiene común con el toro un meridiano de tangencia. ¿Qué significa eso? Pues yo, por ejemplo, cojo esta circunferencia, esto si lo dibujáramos bien, sería por aquí la figura, y esto no se vería, sería discontinuo, y lo mismo el interior aquí sería discontinuo, mientras que esto sí que se vería. Bueno, entonces lo que decía, una esfera generatriz de este mismo tamaño, entonces hago la esfera, ahora sí que abato este rayo respecto a esta esfera, entonces hacemos aquí el centro, la esfera es esta. No necesito abatir si, por ejemplo, ya marco aquí todo directamente. Estamos haciendo luz distante, rayos paralelos, eso quiere decir que en realidad pasa por el centro aquí, y la esfera esta provocaría que la mitad de la esfera tuviera sombra. Entonces bajo este punto y este sobre este diámetro de la esfera,
y tengo que la línea separatriz de luz y sombra pues va desde este punto hasta ahí. O sea que en realidad esto sería la sombra de esta esfera. Tenemos que todas las esferas que van a pasar por aquí, que esa es la clave, pues tienen siempre un cilindro tangente en esa dirección. Os he hecho ahí una esfera en el centro para que se distinga un poco mejor. Bueno, entonces tenemos que si por ejemplo esta esfera que coincide con esta en la dirección de los rayos y por lo tanto la separación entre luz y sombra como esta sería esta. Vamos a poner la música. Bueno, entonces tenemos que este sería ya un punto de sombra. ¿Por qué? Porque igual que en la esfera este es un punto de separación entre luz y sombra, aquí en realidad ese punto coincide al moverse la esfera con un punto del toro, donde el rayo de luz es tangente al toro, ya que ahí vemos la circunferencia en verdadera forma, ¿no? Entonces, según eso, este punto lo bajamos y sabemos ya que ese es un punto de sombra. Lógicamente, el punto diametralmente opuesto por debajo lo bajamos a igual distancia del centro de este segmento, pues tenemos que la sombra va a venir por aquí. O sea, esta va a ser la separación entre luz y sombra y por debajo pues va a venir por aquí. Bueno, para calcular otro punto cualquiera, entonces si yo hago por ejemplo un diámetro, voy a dejar indicado cómo se haría. Si hago un diámetro por aquí, pues tengo que este diámetro que corta la esfera en realidad tiene de parte de luz y parte de sombra este segmento. O sea que en realidad de aquí hacia atrás sería sombra y hacia allá pues luz, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que en realidad este diámetro es el que corresponde a la esfera que está aquí. Bueno, pues como esta esfera está aquí, pues ese diámetro lo va a tener también igual de grande a partir del centro. O sea, a partir del centro esta dimensión que llamaremos M, la colocamos aquí y la colocamos debajo. Entonces, esta dimensión nos va a marcar ahí otro punto de sombra. Hay que entender aquí en la esfera que este punto, en realidad, sería el punto tangente en esa dirección y es el que corresponde también a la esfera colocada en este punto. De ahí que ese sea un punto de sombra y por debajo pues también a igual distancia. Una distancia M y una distancia M. Cojamos otra. Por ejemplo, esta. Una esfera que pase por este radio. Bueno, dibujamos la esfera. Y tenemos lo mismo. O sea, aquí hay una zona de sombra que lógicamente corresponde a este segmento. Este segmento tiene este fragmento. Bueno, pues a partir del centro pasará lo mismo, ese fragmento y este separará la luz y la sombra de la figura. Por debajo, en este caso, la figura va a venir así. O sea, si bien esta va a ser zona de sombra, vamos a coger un color para que se empiece a percibir. O sea, esta va a ser una zona de sombra. Pues ahora esta queda por debajo, mientras que aquí pasa lo contrario. Más o menos, bueno, por el centro empieza ya a percibirse ahí zona de oscuridad. A ver con este. A partir del centro tenemos ese punto hasta que llega aquí a su máximo grosor en forma de luna. Hasta llegar ahí a un punto. Y aquí al contrario. Bueno, esto sería la zona de sombra visto desde arriba. Luego habría que ir subiendo estos puntos. Por ejemplo, si yo hago, esto vendría por aquí. Si yo quiero subir este punto, pues hago la circunferencia que pasa por ese punto y aquí arriba subo la circunferencia y hago la sección horizontal subiendo luego este punto. Bueno, pues entonces ahí tendría la forma
la forma, esta sería, en realidad el punto de tangencia aquí quedaría así, correspondería a este, al más alto, y luego iría bajando, o sea, no sería esto, sino que sería un poco más bajo esa sección, por aquí. O sea, iría bajando la sombra así. Haría algo así. Bueno, pero eso hay que calcularlo. Lo que sí sabemos es que el punto este es el de sombra, y aquí debajo sería este. Y aquí también sabemos que es este, y debajo sería este. Aquí va a quedar en el interior, a partir de aquí sombreado, y se va a meter, pues va a ser tangente ahí por el centro. Bueno, tenemos entonces ahí otro punto. Vamos a hacer otro ejemplo más, por ejemplo una esfera que pase por aquí. Estamos construyendo esferas auxiliares que nos determinan el cilindro que es tangente a la esfera según la dirección del rayo. Para que se entienda, es como si aquí hubiera un cilindro tangente a la esfera, que en realidad lo que hace siempre es que según esta dirección que me marca aquí la separación entre luz y sombra, según donde esté la esfera, esa línea determina, en este caso ahora pasa por aquí, por el centro. Entonces esa línea realmente determina los puntos, como pasa aquí, o sea, exactamente la zona de sombra, que es de aquí hacia atrás, de la zona de luz, que es esta zona, ¿no? Bueno, pues ese sería el procedimiento. Lógicamente, cuando pasa por aquí, el cilindro es tangente y aquí la sombra se transforma en un punto. Mientras que aquí se va a ir incrementando y el diámetro este que aparece aquí, pues es el que aparece aquí, vamos a llamarlo H. Mientras que aquí aparece otra vez duplicado. Lo que pasa es que aquí se ve la sombra por encima y aquí se ve la sombra por debajo. O sea que en realidad la sombra de la figura será aquí una forma un poco como de luna, aunque algo más abombada por aquí. Y aquí pues será una forma de luna. Ese sería el procedimiento de esferas auxiliares, que sabemos que en cada punto de la esfera, por ejemplo aquí resulta obvio, aquí lo estamos viendo, pues como pasa con estas, aquí la esfera separaría la luz de la sombra de esta forma, y aquí en el centro pues coincidiría con esta, con lo cual aquí haríamos el diámetro este, en realidad es esta línea. Entonces esta línea que provocaría que el punto que la sombra esta se transformara aquí en un punto y aquí arriba también, ahí saldría un punto nada más. Porque en realidad es lo que estamos viendo de sombra aquí, corresponde a este punto. Bueno, pues según eso, ese punto, pues yo lo puse por aquí porque está hecho a ojo, pero vemos que quedaría más alto, quedaría por el centro. Entonces es importante también, igual que subimos este punto que corresponde al diámetro, al ecuador, bueno, al ecuador, a un meridiano, una circunferencia mayor de esta circunferencia que está aquí, pues ir viendo exactamente dónde nos caen los puntos, ¿no? Entonces, como decíamos, si yo hago la circunferencia que incluye a un punto calculado, por ejemplo, decíamos, si yo hago la circunferencia esta, pues esta circunferencia corta aquí, levanto una vertical, hago aquí una horizontal y levanto aquí una vertical y ahí tengo el punto calculado. Bueno, pues ese es el procedimiento para obtener la sombra del toro mediante esferas auxiliares. Lo único que hay que entender es que en realidad la esfera esta generatriz, que tiene el mismo diámetro que tiene aquí el toro, tiene también común con el toro su meridiano de tangencia. Siempre los puntos tangentes de línea separatriz entre luz y sombra coinciden aquí con el eje de la elipse, que también separa aquí la zona de sombra de la zona de luz. Eso sería lo que hay que entender.